¿Nos hemos detenido alguna vez a pensar en lo que Dios es capaz de lograr a través de la persona más frágil, en el momento más oscuro? ¿Hemos olvidado a ese Dios que transforma a los escondidos en guerreros y las imposibilidades en victorias? El libro de Jueces retrata uno de los periodos más turbulentos de la historia de Israel. Las Escrituras muestran a un pueblo atrapado en un ciclo constante: obediencia, rebelión, opresión y gritos desesperados por liberación. Una época marcada por la inestabilidad, el miedo y un interminable declive espiritual. En este escenario de caos, Dios llama a un hombre que estaba escondido en un lagar, alguien que se consideraba el más pequeño de su familia, un hombre que nunca se imaginaría ser un líder. Su nombre era Gedeón. Esta es su historia. Una narración sobre el miedo, la fe, el fracaso y, sobre todo, un Dios que obra a través de vasos inverosímiles para revelar su poder incomparable. Caminemos con atención y reverencia por los capítulos 6 al 8 de Jueces y observemos cómo el Señor transforma a un hombre común y corriente en un instrumento de propósito extraordinario. Si estas palabras tocaron tu corazón, tómate un momento para responder. Comparte este relato con alguien que necesita valentía hoy. Mira más reflexiones basadas en las Escrituras y en los comentarios escribe 77 como un simple acto de declarar que eliges la fe sobre el miedo. La historia de Israel en Jueces 6 comienza en medio de la oscuridad y las consecuencias de sus decisiones. El pueblo había hecho lo malo ante los ojos del Señor, y durante 7 largos años Él los entregó en manos de los madianitas. Este lenguaje no es casual. Su sufrimiento fue el resultado directo de su alejamiento del Dios que los había liberado de Egipto. Durante 7 años Madián los dominó. El texto describe a los enemigos como una plaga de langostas, una imagen de destrucción abrumadora e implacable. Devastaron la tierra, consumieron las cosechas, robaron los rebaños y dejaron al pueblo sin recursos y sin dignidad. Una nación que alguna vez fue próspera ahora estaba reducida a la pobreza. Las personas que habían vivido confiadas bajo el mando de Josué ahora se encogieron de miedo, escondiéndose en grietas de montañas, cuevas y fortalezas. Israel respiró, pero en realidad no vivió. Es en este clima de miedo y escasez que la narrativa bíblica se centra en un hombre, Gedeón. No lo encontramos en un campo de batalla, ni en una posición de fuerza, sino en un lagar. Tejía trigo en un espacio reducido y escondido, haciendo en secreto lo que debía hacerse al aire libre, en una era. El lagar se convierte en un símbolo de la humillación de Israel. El pueblo de Dios ahora se vio obligado a sobrevivir en las sombras, tratando de proteger lo poco que quedaba. Y es precisamente en este insólito lugar donde se aparece el ángel del Señor y lo saluda con palabras sorprendentes: el Señor está contigo, valiente guerrero. Para Gideón, estas palabras no tenían sentido. No se sentía valiente y mucho menos guerrero. Estaba escondido, trabajando en silencio, evitando llamar la atención. Pero Dios no habla basándose en quién es Gedeón, sino en lo que pretende hacer a través de él. La reacción inmediata de Gedeón es sincera: si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sucedido todo esto? Expresa la pregunta que todo creyente que sufre se ha hecho: si Dios está presente, ¿cómo podemos entender el dolor, la pérdida y el aparente abandono? Gedeón recuerda las grandes obras de Dios en el pasado y las contrasta con su realidad actual: pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de Madián. Dios no responde con explicaciones. Él responde con un llamado: ve con la fuerza que tienes y libra a Israel de manos de Madián. ¿No soy yo quien te envía? En lugar de resolver todas las dudas, Dios le da a Gedeón una misión y la ancla en su propia autoridad. Gedeón luego expone su insuficiencia: mi clan es el más débil de Manasés, y yo soy el más pequeño de mi familia. Se evalúa a sí mismo según los estándares humanos y no encuentra nada impresionante. La respuesta de Dios es simple y decisiva: yo estaré contigo y derrotarás a todos los madianitas. Dios comienza donde Gedeón es débil. El punto de inflexión no está en la fuerza del hombre, sino en la presencia del Señor. En una época de sufrimiento nacional y miedo personal, la promesa yo estaré contigo se convierte en el fundamento del llamado de Gedeón y el comienzo de la liberación de Israel. Después de escuchar el llamado divino, Gedeón no avanza con valentía. Él tiembla. El texto revela claramente su corazón:
pide una señal para confirmar que realmente era el Señor quien le hablaba. No fue una prueba de arrogancia, sino una búsqueda de seguridad en medio de su fragilidad. Gedeón prepara una ofrenda, un cabrito, pan sin levadura y una porción de harina, y la coloca sobre una roca, siguiendo las instrucciones del ángel. Luego, en un momento que une la pequeña fe de Gedeón con el gran poder de Dios, el ángel toca la ofrenda con la punta de su bastón. De la roca brota fuego que consume la carne y el pan. La señal es inequívoca, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob estaba allí, actuando y hablando. Solo entonces Gideón comprendió plenamente a quien había conocido. El texto registra su grito: «¡Ah, Señor Dios! He visto al ángel del Señor cara a cara». Teme que este encuentro signifique su muerte, haciéndose eco de la creencia común de que nadie puede ver a Dios y permanecer con vida. Su reacción es de auténtico terror ante la santidad. Pero la respuesta de Dios no es de ira, sino de consuelo, paz. No temáis, no moriréis. En medio del temor de Gedeón, Dios habla paz y preserva su vida. Gedeón responde construyendo un altar allí y lo llama el Señor es paz, marcando el lugar donde el miedo se encuentra con la promesa de tranquilidad. Sin embargo, el llamado a la vida de Gedeón no podía limitarse a señales privadas y comodidad personal. Esa misma noche, el Señor le da una orden concreta: debe tomar el toro de su padre, derribar el altar de Baal que pertenecía a su familia, cortar el poste sagrado que está al lado y construir un altar adecuado al Señor en la cima de la montaña. Fue una confrontación directa con la idolatría en su propio hogar y comunidad. Gedeón obedece, pero el texto es honesto al mostrar cómo lo hace, porque tenía miedo de su familia y de los hombres de la ciudad, lo hizo de noche en lugar de día. Su valentía aún no era pública ni ruidosa. Sin embargo, las Escrituras lo llaman obediencia. Aunque estaba temblando, hizo lo que Dios le ordenó. Cuando la ciudad descubre lo sucedido, exigen la muerte de Gideón. El altar de Baal fue destruido, el poste sagrado derribado y un nuevo altar al Señor tomó su lugar. En este momento de tensión, el padre de Gedeón, Joás, sorprende a todos con sus palabras. Cuestiona a la multitud: ¿defenderás a Baal? ¿Lo salvarás? Si Baal es verdaderamente un dios, que se defienda a sí mismo cuando alguien destruya su altar. Con esto, el conflicto se revierte. Gedeón recibe un nuevo nombre, Jerobbaal, que significa que Baal contienda con él. El nombre mismo se convierte en un testimonio. Gedeón comenzó con miedo, pidiendo señales y operando en las sombras, pero a través de un acto de costosa obediencia, ahora era conocido como el hombre que se enfrentó a Baal. El coraje en este capítulo no viene listo y terminado. Se construye paso a paso, bajo la presión del miedo, sostenido por el Dios que dice: paz. No temáis. A partir de Jueces 6:36, la narración se ralentiza y se sumerge en un momento de profunda intimidad. Puede atribuirlo a la fuerza humana o a la astucia militar. La estrategia no es un ataque frontal, sino un acto cuidadosamente orquestado para revelar el poder de Dios. Cuando cae la noche, los 300 hombres se posicionan alrededor del campamento madianita. En el momento acordado, rompen las tinajas de agua, dejando al descubierto las antorchas, tocan las trompetas y gritan: espada para el Señor y para Gedeón. El sonido repentino, la luz repentina y el clamor que resuena por todos lados crean la ilusión de un ejército inmenso. Los madianitas, ya asustados por el sueño que habían interpretado, se apoderan del pánico. En medio de la confusión, Dios los vuelve unos contra otros y todo el campamento cae en desorden. Aquellos que no mueren a espada huyen desesperados, perseguidos por Gedeón y sus hombres. La victoria no se logra por la fuerza de las armas, sino por intervención divina. Los 300 no luchan en el sentido tradicional, ni siquiera desenvainan sus espadas. La batalla se gana incluso antes de que comience, porque Dios ya había entregado al enemigo en manos de Israel. Lo que parecía debilidad se convierte en la mayor demostración de poder: un puñado de hombres, con antorchas y trompetas, derrota a un ejército innumerable. Pero la historia no termina con la victoria militar. En Jueces 8, Gedeón se enfrenta a las consecuencias de su llamamiento. Los efraimitas, una tribu poderosa,
llegan tarde a la batalla y se preguntan por qué no fueron convocados desde el principio. Su denuncia revela una herida más profunda, los celos y la división entre las tribus de Israel. Gideón, sin embargo, responde sabiamente. En lugar de tomar represalias con orgullo, apela a la humildad. ¿Qué he hecho yo comparado contigo? ¿No es mejor el resto de las uvas de Efraín que toda la cosecha de Abiezer? Con estas palabras calma la tensión y transforma una posible rivalidad en reconocimiento mutuo. La narración luego pasa a la persecución de los reyes madianitas, Seba y Salmunna. Gedeón y sus 300, exhaustos y hambrientos, piden comida en las ciudades de Sucot y Peniel, pero se les niega. La negativa no es solo una falta de hospitalidad, es una traición. Estas ciudades israelíes preferirían preservar su seguridad que apoyar a quienes lo arriesgan todo por la liberación de Israel. Gideón, sin embargo, no actúa por venganza inmediata. Promete regresar y castigar a los líderes de Sucot y derribar la torre de Peniel, pero lo hace solo después de capturar a los reyes madianitas. Cuando finalmente encuentra a Seba y Salmunna, Gideón nos interroga. Confiesan haber matado a sus hermanos en el monte Tabor. Al oír esto, Gedeón ordena a su hijo mayor, Jeter, que los ejecute. Pero el joven, todavía inexperto, duda. Entonces Gedeón mismo toma la espada y los mata. La escena es brutal, pero revela algo sobre la naturaleza del liderazgo. Gideón no delega su responsabilidad. Asume el peso del juicio, incluso cuando éste requiere fuerza física. Sin embargo, el capítulo 8 también muestra el comienzo de un declive. Gedeón rechaza la petición de los israelitas de gobernarlos como rey, diciendo, «El Señor reinará sobre vosotros». Su respuesta parece noble, pero poco después pide oro y joyas del botín de batalla. Con este oro hace un efod, un objeto de adoración, y lo coloca en su ciudad, Ofra. Lo que comienza como un símbolo de gratitud se convierte en un vínculo de idolatría. El pueblo de Israel, que debería adorar solo a Dios, comienza a postrarse ante el efod, y este se convierte en una trampa para Gedeón y su familia. La ironía es dolorosa. El hombre que derribó el altar de Baal, que escuchó la voz de Dios y lideró una victoria imposible, termina su vida dejando un legado de idolatría. Gedeón, que comenzó con miedo e inseguridad, experimentó el poder de Dios de manera extraordinaria, pero no pudo sostener esta dependencia hasta el final. Su historia no se trata solo de valentía o fe inquebrantable, sino de la fragilidad humana y la misericordia de un Dios que sigue trabajando, incluso cuando sus siervos tropezaron. El libro de Jueces no romantiza a sus héroes. Gedeón no es un modelo perfecto, sino un retrato honesto de cómo se construye y a veces se deshace la fe. Su vida nos recuerda que la obediencia no es un acto único, sino un camino diario. Y, sobre todo, que Dios no nos abandone, incluso cuando nuestra fe flaquea. Toda tu fragilidad, Él puede usar a cualquiera de nosotros. La historia de Gedeón no termina con una lección de superación, sino con una invitación a reflexionar, ¿hasta dónde llega nuestra confianza cuando Dios nos pide lo imposible? La batalla contra Madián no se ganó con la fuerza humana, sino con la voluntad de obedecer, incluso cuando el plan parecía absurdo. 300 hombres, antorchas escondidas en cántaros, trompetas y un grito, esa fue la estrategia divina. No había ninguna lógica militar, solo la certeza de que, cuando Dios lo ordena, hasta lo improbable se vuelve posible. La lección no se trata del tamaño de nuestra fe, sino de la dirección en la que la apuntamos. El episodio de las ciudades de Sucot y Penuel revela otro aspecto del camino de Gedeón, el cansancio de la fe. Después de días de persecución, sus hombres exhaustos piden pan y la respuesta es un silencio cruel. «Aún no habéis capturado a los reyes de Madián», se burlan. El rechazo duele porque viene de alguien que debería ser un aliado. Gideón, sin embargo, no se detiene. Avanza, vence a los últimos enemigos y solo entonces regresa para cumplir lo prometido, disciplina para Sucot, destrucción para Penuel. La justicia aquí no es venganza, sino restauración del orden. Dios no tolera la indiferencia de quienes deberían apoyar a su pueblo. La captura de Seba y Salmunna saca a la luz una dimensión aún más íntima de la historia. Estos reyes habían matado a los hermanos de Gedeón en el monte Tabor. Cuando Gedeón nos confronta, la pregunta no es solo sobre la victoria,
sino también sobre el dolor. ¿Eran estos los hombres que mataste?, le pregunta a su hijo mayor, quien se niega a ejecutarlos. La responsabilidad recae entonces en Gideón. No hay forma de separar al líder del herido. La justicia, en este momento, es personal y colectiva, un recordatorio de que las batallas de Dios a menudo atraviesan nuestros dolores más profundos. El desenlace político de la historia es uno de los más reveladores. Cuando los israelitas le ofrecen a Gedeón el trono, reina sobre nosotros, tú, tu hijo y tu nieto, él se niega con una frase que debería resonar para siempre: no reinaré sobre ti, ni mi hijo reinará. El Señor reinará sobre ti. Es una declaración de fe, pero también un presagio de tragedia. Porque, al mismo tiempo, Gedeón pide oro del botín y fabrica un efod, objeto que debería ser un memorial de la victoria de Dios, pero se convierte en una trampa. Israel se prostituye ante él y el propio Gedeón cae en la trampa que intentó evitar. He aquí la paradoja: el hombre que rechazó la corona, sin darse cuenta, construye un ídolo. El líder que enseñó a Israel a depender de Dios termina creando un nuevo punto de adoración. La paz de 40 años que sigue es real, pero superficial. Debajo de la superficie, las grietas ya se están ampliando. Gedeón tiene muchas esposas, 70 hijos y un hijo bastardo llamado Abimelec. Mi padre es rey, un nombre que conlleva la ironía de una promesa incumplida. La casa que una vez proclamó el Señor reinará ahora vive a la sombra de un poder que nunca debería haber existido. Cuando Gedeón muere, el texto es seco: murió en buena vejez y fue sepultado en la tumba de su padre Joás. No hay lamentos, no hay héroes inmortales. Simplemente un hombre que sirvió, tropezó y fue usado por Dios a pesar de sí mismo. Y luego, como un reloj que regresa a su punto de partida, Israel se olvida. Olvídense del Señor, olvídense de la familia de Gedeón, olvídense de todo lo que se hizo por ellos. El ciclo comienza de nuevo: idolatría, opresión, clamor y un nuevo juez que Dios levantará, no porque el pueblo lo merezca, sino porque Él es fiel. La historia de Gedeón nos enfrenta a preguntas incómodas. ¿Cuántas veces, como él, empezamos con el corazón dispuesto, pero nos perdemos en el camino? ¿Cuántas veces confundimos nuestros propios planes con los de Dios? ¿Y con qué frecuencia, como Israel, intercambiamos gratitud por indiferencia tan pronto como pasa la crisis? La narrativa no nos ofrece respuestas fáciles, sino un espejo. Muestra que la fe no es una línea recta, sino un camino sinuoso, lleno de avances y retrocesos. Y que, al final, lo que importa no es la perfección de nuestro paso, sino la fidelidad de aquel que nos sostiene cuando tropezamos. Gedeón no fue un héroe por sus cualidades, sino por su disponibilidad. Cuestionó, dudó, vaciló y, sin embargo, Dios lo llamó un hombre valiente y valiente. Esto nos recuerda que el llamado divino no depende de lo que tengamos para ofrecer, sino de lo que Él puede hacer a través de nosotros. La misma voz que le dijo a Gedeón estaré contigo nos susurra a cada uno de nosotros hoy. La cuestión no es si somos lo suficientemente fuertes, sino si estamos dispuestos a llevar la antorcha, incluso cuando todo parece oscuro. Porque, al final, la victoria no es nuestra. Es aquel que transforma el miedo en coraje, la duda en fe y la debilidad en fuerza. A pesar de todo el miedo, la confusión y la fragilidad que cargamos, es precisamente allí donde Dios elige actuar. Él no espera a que tengamos todo resuelto para utilizarnos en el trabajo, la familia, la iglesia o la comunidad. Al contrario, es en nuestra limitación donde se perfecciona su fuerza. Cuando nos mostramos tal como somos, inseguros, imperfectos, pero dispuestos, Él transforma lo ordinario en extraordinario. Antes de cerrar, oremos juntos. Señor, tú eres el mismo Dios que encontró a Gedeón en su debilidad. Toma nuestra poca fe, nuestra obediencia vacilante y úsalas para tu gloria. Protégenos de la división, el orgullo y el distanciamiento de ti. Que nunca olvidemos tu fidelidad y que te sigamos con el corazón abierto, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar aquí, por abrir las Escrituras y por permitir que este mensaje se encuentre con tu historia. Si esta enseñanza lo ha tocado o desafiado de alguna manera, compártala con alguien que necesite esperanza hoy.
Deje un comentario a continuación, simplemente escriba 77 como señal de apoyo a este mensaje y de voluntad de decir, Señor, estoy disponible. Y si aún no te has registrado, te invito a hacerlo ahora. De esta manera podremos seguir caminando juntos por la palabra de Dios, aprendiendo a practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con nuestro Señor.